Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva sesión de la Maestría en Educación. El día de hoy vamos a dar paso a nuestra última sesión en el marco de la asignatura de Política y Gestión del Cambio Tecnológico. El tema central es la evaluación del impacto del cambio tecnológico en la educación. Mi nombre es Carlos Alberto Barrera Franco y el día de hoy vamos a iniciar haciendo una revisión muy general de los elementos a los que aspira esta sesión en el marco de la asignatura de Política y Gestión del Cambio Tecnológico con un enfoque educativo. Como bien saben, el propósito de la asignatura es proporcionarles una serie de elementos conceptuales, teóricos y metodológicos para que comprendan cuál es la función de la política y gestión del cambio tecnológico en el ámbito educativo. También se busca que los estudiantes desarrollen habilidades tanto para analizar como para evaluar pues, las políticas que están involucradas en el proceso de integración tecnológica en el campo educativo. Y también se busca que eventualmente pongan en práctica conocimientos sobre cómo llevar a cabo la gestión de un proceso de cambio tecnológico en una institución educativa. La sesión del día de hoy tiene por objetivo proporcionar una visión amplia sobre la manera en la cual el cambio tecnológico pues tiene una serie de efectos en la educación. Hasta la sesión del día de hoy hemos analizado las aplicaciones tecnológicas actuales, así como las ventajas y desventajas y desafíos que esto plantea. El día de hoy vamos a revisar algunas metodologías para evaluar y medir su efectividad. Vamos a aproximarnos a algunos estudios de caso y también a identificar recomendaciones a manera de conclusión general de esta asignatura. Todo con la intención de que los alumnos adquieran una base sólida para comprender el rol fundamental que ha jugado, que juega y seguirá jugando la tecnología en la educación. Y también, a partir de ello, puedan tomar decisiones o proveer insumos a los tomadores de decisiones sobre cómo implementar y hacer un uso efectivo de la tecnología y que tenga un impacto positivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El día de hoy vamos a ver 4 elementos para cumplir este objetivo. Primero, vamos a examinar elementos del marco teórico. Posteriormente, vamos a revisar algunas aplicaciones tecnológicas que son vigentes al día de hoy. Y esto nos da pie también a revisar el proceso y los métodos de evaluación, para finalmente examinar algunos estudios de caso en los cuales estas evaluaciones dan o reflejan un impacto positivo de la tecnología en el proceso educativo. Y bueno, antes de entrar en materia, vamos a recordar algunos elementos que pues han distinguido eh, las conclusiones presentadas en nuestra sesión anterior. En este caso, vamos a examinar elementos de la sesión número 3, gestión del cambio tecnológico en las instituciones educativas. Y si bien recuerdan, llegábamos a 3 ideas centrales. Primero, que la gestión del cambio tecnológico pues es un proceso complejo por la cantidad de factores, de variables y de actores involucrados. Y por lo tanto, debe de ser considerado como crítico o como clave para potenciar la calidad y la eficiencia en la educación. Pero para esto es muy importante partir de un diagnóstico sobre qué necesita la institución educativa en términos de tecnología, para en función de ese diagnóstico diseñar estrategias adecuadas que permitan gestionar el cambio de manera integral y superar, esquivar o evitar todos aquellos desafíos que van de manera inherente en el proceso de cambio tecnológico. Y aquí quiero resaltar, digamos, un elemento que cierra esta conclusión, que la gestión efectiva del cambio tecnológico permite aprovechar de manera plena todo el potencial, todas las oportunidades que ofrece la tecnología en el ámbito educativo. La segunda conclusión a la que llegamos es que es fundamental la comunicación efectiva entre todos los actores involucrados en el proceso. Número 2, la capacitación, principalmente de alumnos y docentes. Y tercero, la participación e involucramiento activo
de toda la comunidad educativa, ya que todos son partícipes en algún punto del proceso de gestión de cambio tecnológico. Y aquí me refiero a autoridades, directivos, docentes, padres de familia, administrativos, técnicos y obviamente el elemento central que es el alumno. Es importante generar a partir de esta comunicación, capacitación y participación, pues un consenso y un compromiso auténtico. Todo a partir de brindar información adecuada y certeza para que haya una participación activa de todos los involucrados. Solo a partir de este enfoque participativo y colaborativo, pues se pueden ampliar los alcances de los procesos de gestión de cambio tecnológico en una institución educativa. Y la tercera conclusión a la que llegábamos es que la gestión del cambio tecnológico no se trata solo de implementar, de adquirir nuevas herramientas tecnológicas y ponerlas a disposición de alumnos o profesores, sino también de adaptarse a las diversas necesidades y desafíos que surgen en el proceso. Es decir, una institución educativa no puede estar aislada o exenta de estos procesos. Por lo tanto, debe de hacerles frente de la mejor manera, con el mayor número y calidad de información para que tenga certidumbre en ese proceso. Entonces, es fundamental estar preparado para afrontar resistencias al cambio dentro de las instituciones, solucionar problemas en la implementación de la tecnología y también gestionar el conocimiento a partir del aprendizaje que derivan de los errores, ¿no? Una serie de lecciones aprendidas. Esto, pues, es la base de un proceso de mejora continua y el aprendizaje constante y permanente de los elementos que en el mediano y largo plazo permiten una gestión exitosa del cambio tecnológico en una institución educativa. A partir de estas tres conclusiones, pues entramos en materia y iniciamos con este cuestionamiento. ¿Cuáles son los conceptos clave de la evaluación del proceso de cambio tecnológico? Bueno, ya vimos que la evaluación del cambio tecnológico se puede comprender como un conjunto de actividades, un proceso en el cual se busca identificar, analizar y evaluar todos aquellos impactos que tienen las nuevas tecnologías en la sociedad. Y bueno, hay una serie de conceptos clave que están asociados a esta evaluación del cambio tecnológico. El primero de ellos, pues, sería el objeto de estudio propiamente, mejor dicho, una de las variables, que es la tecnología. Como bien sabemos, es el conocimiento, las habilidades que se emplean para producir bienes o servicios. Estas tecnologías, pues no nada más son intangibles, sino también pueden ser físicas y que se ven materializadas como en las máquinas o también, como ya referí, pueden ser intangibles y se reflejan en procesos o sistemas. El cambio tecnológico, digamos que es un fenómeno al cual es susceptible la tecnología, pues se comprende como el proceso de desarrollo, de implementación y de difusión de nuevas tecnologías y que sustituyen a tecnologías obsoletas o pues de alcances más limitados. Entonces, el cambio tecnológico puede ser impulsado por una diversidad de factores que van desde la innovación y la investigación y el desarrollo hasta una mera cuestión de competencia en el mercado, ¿no? Y es ahí donde podríamos nosotros valorar e identificar, pues, la aparición de conceptos como la obsolescencia programada. Un tercer concepto clave lo identificamos en los impactos del cambio tecnológico, es decir, los efectos que tiene ese fenómeno al cual está o es susceptible la tecnología. En este caso, estos impactos pueden ser valorados de manera positiva o negativa. Por un lado, en el ámbito o en el lado positivo, pues podemos identificar que la tecnología en nuestra vida diaria, en nuestro ámbito laboral, educativo, pues mejora la eficiencia, ¿no? Nos permite hacer más tareas en un menor tiempo, con menor número de recursos. También esto tiene un efecto positivo en la productividad y por lo tanto también en la creación de nuevos empleos. Pero por el otro lado tenemos aquellos impactos negativos.
Aquellos impactos negativos que incluyen la pérdida de empleos porque pues sustituyen lugares de trabajo, también la contaminación ambiental que deriva de los desechos o de la basura electrónica, tecnológica, y también el aumento de la desigualdad a partir de las brechas que se generan respecto a ciertos grupos sociales que tienen acceso a nuevas y mejores tecnologías con respecto a aquellos grupos sociales que no lo tienen. Y bueno, a partir de estos conceptos clave, podemos nosotros entonces establecer que la evaluación del cambio tecnológico pues es un punto importante del proceso de gestión de cambio tecnológico para identificar y comprender esos posibles impactos de las nuevas tecnologías, ¿no? La evaluación en este ámbito puede ayudar a aquellos que son responsables de tomar decisiones respecto al desarrollo, implementación y difusión de nuevas tecnologías, que en el ámbito educativo o en el contexto de una institución educativa, pues pudiera ser un directivo, pudiera ser un especialista en tecnologías de la información y la comunicación o algún administrativo. Y del lado derecho, pues podemos observar cómo esta evaluación pues pudiera impactar y al mismo tiempo tomar en consideración a diversos actores, ¿no? Por un lado a los participantes, que pueden ser los docentes, los alumnos, también toma en consideración procesos académicos y administrativos, los sistemas de evaluación, medios y materiales con los que se disponen, los procesos de tutoría, las metodologías y también el rol del equipo docente y el personal de apoyo. Ahora bien, dentro del proceso de evaluación de cambio tecnológico, pues hay una serie de variables que deben de ser consideradas y que son aplicables de manera concreta al campo educativo. Por un lado, los conceptos clave de evaluación de cambio tecnológico, pues podemos identificar la efectividad, ¿no? Que pudiéramos, digamos, comprenderla a partir de explicarnos cómo el uso de la tecnología mejora los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Si ese, digamos, impacto en la efectividad es muy alto, pues entonces el impacto será positivo y muy favorable respecto a una tecnología en específico. Una segunda variable es la eficiencia. Esto es en función de cómo el empleo de una nueva tecnología ha ahorrado tiempo y recursos a las instituciones educativas. Eh, una tercera variable va en función de la aceptación, es decir, cómo los diversos actores que conforman la comunidad educativa, por decir los estudiantes, los maestros, los padres de familia, los administradores, pues están satisfechos con el uso de la tecnología en una institución educativa, ¿no? Entonces, la aceptación, si bien es algo subjetivo, es algo muy importante, en contraste a la objetividad de la eficacia y la eficiencia. Una cuarta variable tenemos el impacto, es decir, cómo el uso de la tecnología ha impactado, digamos, en términos de la cultura escolar, pues, la cultura institucional y también el clima escolar. Es decir, ha reducido el estrés, ha favorecido las interacciones, la retroalimentación, una cultura de mayor participación, etcétera. Y bueno, finalmente otra variable aplicable al campo educativo es la sostenibilidad. Es decir, cómo ese cambio tecnológico, esa incorporación de un nuevo recurso, de una nueva plataforma tecnológica, pues es sostenible en el mediano y largo plazo, ¿no? Si es una tecnología de aplicación y de alcances a corto plazo, pues probablemente esta variable pues será valorada negativamente, ¿no? Respecto a las anteriores. Entonces, es importante evaluar el cambio tecnológico en la adecuación teniendo en cuenta siempre estos conceptos clave, estas variables, ya que estos son el termómetro que nos permitirán asegurar el uso de la tecnología y pues acercarnos a pues garantizar un impacto positivo en la educación. Ahora bien, además de estos conceptos clave o variables, es importante también eh, tener en mente una serie de factores que son relevantes al momento de llevar a cabo el proceso de evaluación del cambio tecnológico.
Y estos factores al evaluar, pues son diversos, ¿no? Primero, considerar el tipo de tecnología que se utiliza. Es decir, la tecnología que se está implementando, que se va a implementar, ¿es apropiada a las necesidades de los estudiantes y los alumnos? ¿O es algo innecesario? También habrá que valorar la manera en la cual se utiliza esta tecnología. Es decir, ¿la tecnología se utiliza de manera efectiva y eficiente? ¿O, al contrario, está generando mayor número de procesos, está desviando ciertas actividades? Número 3, el contexto en el que se utiliza la tecnología. Es decir, ¿realmente ese elemento tecnológico, sea un dispositivo o sea una plataforma o un software, está integrado en el currículo y la cultura escolar? Porque de otra manera va a haber un choque cultural y no necesariamente va a tener una aceptación deseada. Y finalmente, otro factor son los recursos necesarios, es decir, cómo ese uso efectivo de la tecnología pues va a demandar invariablemente recursos materiales, de capacitación, de apoyo o incluso económicos, ¿no? Pensando en un mantenimiento, una actualización, licencias, etc. Entonces, al considerar estos factores aunado a las variables que referí previamente, pues es posible asegurar de cierta manera que el uso de la tecnología en la educación va a tener un impacto positivo en las instituciones educativas, así como en diversos miembros de la comunidad educativa, principalmente los estudiantes y los maestros, ¿no? Entonces, en la imagen de la derecha podemos observar cómo esta evaluación del cambio tecnológico pues debe de tomar en consideración una serie de aristas, ¿no? Que son inherentes a la dinámica de una institución educativa. Los contenidos y el currículum, la evaluación, las prácticas de aprendizaje, las prácticas de enseñanza, la organización, el liderazgo y los valores, la interconectividad, así como la infraestructura de la cual se dispone. A partir de estos elementos conceptuales, variables y factores, surge una segunda pregunta. ¿Cuáles son las aplicaciones tecnológicas en la educación que son susceptibles de ser evaluadas? Es decir, ¿qué de la tecnología vamos a someter a evaluación? Bueno, pues partimos de identificar las tecnologías utilizadas o más utilizadas de forma más común en el entorno educativo. Estas pueden ser principalmente 4, ¿no? Esto agrupado en categorías. Primero, tecnologías de presentación. Estas tecnologías permiten utilizarse para presentar información o datos a los estudiantes, principalmente de manera visual. Tenemos ejemplos como computadoras, proyectores, pizarras digitales, libros electrónicos, todo con ello para eh, mostrar información de manera pues mucho más amigable a los estudiantes. Una segunda categoría son las tecnologías de comunicación, las cuales se emplean para facilitar la interacción entre alumnos, estudiantes, profesores y otros miembros de la comunidad educativa, como pudieran ser administrativos o padres de familia. Y bueno, entre los diversos ejemplos, pues está el correo electrónico, la mensajería instantánea, las videoconferencias, las redes sociales, es decir, un amplio abanico y que las cuales son pues de uso cotidiano por todos nosotros. La tercera categoría de estas tecnologías utilizadas en el entorno educativo pues serían las tecnologías de colaboración, es decir, aquellas que facilitan la colaboración entre estudiantes para desarrollar proyectos o tareas comunes. Y bueno, también aquí podemos observar diversos ejemplos que no son familiares, como son los wikis o estos foros de discusión sobre temas especializados, herramientas de gestión de proyectos, entre otros. Y finalmente tenemos la categoría de las tecnologías de evaluación, que bueno, como su nombre lo menciona, están orientadas a evaluar, a calificar el aprendizaje de los estudiantes. Y esto es a partir de plataformas que permiten desarrollar exámenes en línea, pruebas de respuesta, cuestionarios, eh, pruebas de opción múltiple o rúbricas, ¿no? Entonces, estas 4 categorías hay que señalar que no son mutuamente excluyentes. Puede haber servicios, herramientas, plataformas
que integren dos o más de ellas, ¿no? Incluso esta plataforma, por ejemplo, las más comunes como el Zoom, como el Google Meet, eh, también el Blackboard, el Google Scholar, etcétera, integran varios de de estas categorías y pues pueden o amplían la posibilidad de darles un propósito múltiple, por ejemplo. Y este es un caso, digamos, muy obvio, pero muy ilustrativo, el de la computadora, ¿no? Podemos, a partir de una computadora, presentar información, pero también emplearla para comunicarnos o para colaborar en algún proyecto o incluso para generar instrumentos de evaluación. Entonces, bueno, ahora bien, la influencia de la tecnología en el proceso de enseñanza y aprendizaje, pues es algo fundamental que debemos tomar en cuenta al proceso de llevar a cabo una evaluación del proceso de cambio tecnológico. Y partimos de la idea de que en la academia la tecnología ha tenido un impacto significativo, pues a lo largo de la historia, específicamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este libro de Ilmer Moreno Perdomo, de la derecha, se los recomiendo, ya que aborda la influencia de la tecnología en la educación basada en competencias. Digamos que trata de generar un vínculo entre toda la noción, pues no necesariamente técnica, pero sí funcional de la tecnología y este esquema de la educación basada en competencias. Y bueno, de alguna manera la tecnología, y el libro lo refleja, cómo los estudiantes han, pues en los últimos años o décadas, acceder a una gran cantidad de información, de recursos y también ha facilitado la colaboración entre estudiantes y con los profesores. Esto pues ha permitido también a los docentes generar lecciones y material didáctico pues mucho más atractivo y personalizado. Sin embargo, podemos observar que esta influencia de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje se puede observar de manera puntual en varios elementos. El primero de ellos es el acceso a la información. Es decir, la tecnología ha abierto el acceso a una gran cantidad de recursos en línea, datos, información, y también, pues, esto hace mucho más eficiente el trabajo académico. Permite que los estudiantes tengan diversidad de datos, de opiniones, de opciones, que comparen, que contrasten entre esas fuentes de información y, bueno, hagan trabajos de mayor calidad. Un segundo elemento es la colaboración, es decir, la tecnología en los últimos años pues ha permitido que sea mucho más efectiva y eficiente la comunicación entre estudiantes y profesores, ya sea a partir de colaborar en proyectos, compartir ideas, tener una retroalimentación o incluso evaluar. Y esto tiene un efecto pues mucho más centrado en cómo los estudiantes aprenden de los demás y también a desarrollar habilidades de comunicación. Número 3, o el número 3, el elemento número 3 que refleja e ilustra la influencia de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues es la personalización. Es decir, la tecnología ha permitido específicamente a los profesores a crear material didáctico, a generar contenidos mucho más personalizados y atractivos y que atienda de alguna manera a las expectativas, a las necesidades y a los gustos individuales de los estudiantes para hacer pues unas dinámicas mucho más interactivas y atractivas con el alumnado. Entonces, como podemos observar, al menos a partir de estos tres elementos, pues la tecnología ha tenido un impacto positivo de manera general en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque ha permitido a los estudiantes acceder a mayor información, a colaborar de manera más fácil y a aprender de una manera más personalizada, ¿no? Entonces, esto invariablemente es un elemento a considerar en la evaluación del cambio tecnológico. Pero aquí surge la pregunta, bueno, ¿y cómo vamos a evaluar ese impacto del cambio tecnológico? Bueno, partimos de la identificación de enfoques y metodologías de evaluación. Entonces, el cambio tecnológico, al ser susceptible de evaluación, pues nos centramos en el impacto, en cómo genera un efecto significativo en la educación, tanto en términos de cómo se enseña, por un lado, así como de cómo se aprende, por el otro lado.
Y bueno, hay diversidad de enfoques y metodologías para evaluar este impacto, pero ahorita nos vamos a centrar en los más comunes. El primero de ellos es a partir de estudios de caso. Estos estudios de caso permiten obtener información detallada sobre cómo la tecnología se utiliza, ya sea en la escuela o pues en un aula en específico. Y esto puede ser útil para identificar los beneficios y los desafíos específicos de utilizar la tecnología en el contexto del aprendizaje. Un segundo enfoque sería el de las encuestas, los cuales proporcionan información principalmente subjetiva, ¿no? Sobre opiniones de estudiantes, maestros y padres de familia sobre el uso de la tecnología. Y esto puede ser muy útil para identificar principalmente áreas donde pues se ha utilizado la tecnología de manera efectiva y aquellas áreas o de oportunidad que necesitan ser atendidas. El tercer enfoque, metodología relevante, pues es la evaluación del impacto. Esto se puede concebir como un método científico empleado para medir los efectos de un programa o de una intervención. Y se puede utilizar para evaluar el impacto específico de cómo se usa la tecnología en la educación. ¿Y cómo es esto? Bueno, a partir de medir los resultados de los estudiantes antes o después de implementar la tecnología, así como puntuaciones en las pruebas que se hagan al respecto, la asistencia o la motivación, ¿no? Entonces, por ejemplo, del lado derecho podemos observar, y bueno, está la fuente a pie de diapositiva, un texto de Bilbao, Osorio y Pedro, sobre un marco analítico para evaluar el desarrollo y uso e impacto de recursos de aprendizajes digitales. Entonces, podemos observar que esto está, digamos, eh, centrado en tres elementos principales, ¿no? Uno micro, que serían factores sociales y económicos, una serie de factores intermedios, como es el compromiso del profesor y el liderazgo que promueve la institución educativa, y un nivel macro, ¿no? Es decir, cómo la tecnología se integra al currículum y también pues hay una aceptación o una respuesta respecto a su uso. Entonces, estas evaluaciones de impacto, hay que mencionarlo, pues son multidimensionales y deberían ser holísticas en la medida de lo posible. Y bueno, también hay enfoques y metodologías que aunado a unos factores que vamos a referir en este momento, pues deben ser considerados al evaluar el impacto del cambio tecnológico. Algunos de estos elementos los podemos también observar en este texto de Manuel Cebrián de la Serna, José Sánchez, Julio Ruiz y Rafael Perdomo, que pues nos ejemplifican cómo es que se evalúan y se identifican buenas prácticas respecto al impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en los centros educativos. Y el primer elemento a considerar es invariablemente el contexto en el cual se implementa la tecnología. Por ejemplo, el impacto de una tecnología en una institución educativa pues puede ser muy diferente en una escuela rural que en una escuela urbana, ¿no? Por ejemplo, en una escuela urbana probablemente pues se tenga acceso a internet, se tengan servicios básicos como electricidad, y en una escuela rural probablemente pues no se disponga de la misma infraestructura de telecomunicaciones y por lo tanto el internet sea pues de mala calidad, sea intermitente y eso tiene pues un impacto, ¿no? En cómo se hace, cómo se explota la tecnología. El segundo factor a valorar pues son propiamente los objetivos, en este caso de la educación. Es decir, cómo el impacto de la tecnología en el aprendizaje, por decir algún ejemplo, en matemáticas, puede ser diferente al impacto de la tecnología en el aprendizaje, pues respecto a la lectura, ¿no? Entonces, aquí es importante diferenciar el uso que se le da a la tecnología dependiendo del objetivo de una asignatura, de un programa de estudios, etcétera, ¿no? Entonces, aquí podemos observar del lado derecho una matriz que nos permite, por un lado, hacer un cruce entre una dimensión del proceso cognitivo, ya sea crear, evaluar, analizar, aplicar, comprender o recordar, con las dimensiones del conocimiento, factual, conceptual, procedimental o metacognitivo.
Y dependiendo del cruce de esta dimensión de conocimiento con la dimensión del proceso cognitivo digamos, en el marco de una asignatura o de un tema, pues es que podemos establecer esos objetivos y eventualmente hacer uso de la tecnología. Un tercer factor que es fundamental considerar en el momento de llevar a cabo una evaluación, independientemente del enfoque o la metodología adoptada, pues son los estudiantes, ¿no? Son los elementos centrales y más importantes, porque a final de cuentas, pues son los usuarios que motivan estos procesos de cambio tecnológico en la educación. Un ejemplo lo podemos observar respecto al impacto de la tecnología con estudiantes con algún tipo de discapacidad y por lo tanto, pues esto puede variar respecto al impacto de la tecnología en alumnos que no cuentan o que no tienen esa discapacidad, ¿no? Entonces aquí podemos empezar a ahondar en una diferenciación respecto al tipo y al perfil de los estudiantes. Entonces, al considerar estos factores relativos a los docentes, a los alumnos, a los tutores y a las autoridades escolares, pues es que se pueden desarrollar evaluaciones mucho más precisas respecto al impacto que tiene el cambio tecnológico en la educación. Por ejemplo, podemos mencionar de los docentes esas necesidades puntuales, ¿no? Como qué competencias tienen para el uso de las TIC, si tienen algún tipo de formación continua, si están dispuestos a hacer adecuaciones o innovaciones curriculares, cómo gestionan su tiempo, cómo brindan una retroalimentación oportuna a los alumnos o cómo empatizan con las necesidades de los padres de familia, principalmente respecto al uso de la tecnología. Ahora bien, ¿qué necesidades se observan en los alumnos? Bueno, el acceso a los recursos tecnológicos, cuáles son sus habilidades para el uso de estas tecnologías, si tienen actitudes y buenas prácticas para hacer tareas escolares empleando estos recursos tecnológicos, si tienen asesorías individualizadas, tienen cuadernos de actividades, establecen rutinas positivas respecto al uso de la tecnología, etcétera. Ahora bien, respecto a las necesidades de la comunidad, podemos también mencionar, en este caso de los tutores, padres de familia, pues las competencias que tienen para apoyar a sus hijos respecto al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, también cómo reciben o brindan asesoría de enseñanza sobre contenidos, cómo concientizan sobre el apoyo al estudiantado, cómo pues son resilientes en el manejo de emociones y muchas de ellas ligadas con plataformas tecnológicas y la concientización respecto a cómo eh, emplean estos recursos dentro de clases y fuera de ellas. Y bueno, finalmente las necesidades dependientes de autoridades escolares pues van en función del liderazgo flexible y autónomo que promuevan, como pues hay una serie de incentivos económicos a docentes que los motiven a adaptarse y actualizarse para el uso de estos recursos tecnológicos y también cómo se lleva a cabo una gestión para el acondicionamiento de aulas y que permitan el uso óptimo de la tecnología. Ahora bien, dentro de los procesos de evaluación, pues las métricas y los criterios son muy importantes. Son aquellos elementos que nos dan indicadores para, pues, medir, ¿no? Medir esas variables que mencionábamos al inicio de la sesión. Entonces, el cambio tecnológico, pues, ha tenido un impacto significativo en la educación y ya mencionábamos, tanto en cómo se enseña y en cómo se aprende. Y por lo tanto hay una amplia gama de métricas y criterios para evaluar este impacto del cambio tecnológico. Y entre los más, digamos, comunes, pues están los resultados de los estudiantes, ya lo mencionábamos, ¿no? Esto pues se puede medir de muchas maneras, pero algunas de las más importantes es observando los resultados de los estudiantes, pues antes de la implementación de la tecnología y después de la implementación de la tecnología. Y esta métrica pues incluye puntuaciones de pruebas, exámenes, rendimiento académicos y asistencias. La segunda métrica o criterio pues es la motivación y la participación. El cambio tecnológico puede pues tener impactos invariablemente en cómo se motiva y cómo participan los estudiantes
Y también, pues, cómo utilizan la tecnología para estar mucho más motivados y ser más participativos sobre un tema en particular. La tercera métrica es, pues, las habilidades de pensamiento crítico. Es decir, cómo la nueva tecnología que se llega a implementar, pues, favorece para que un alumno desarrolle habilidades de pensamiento crítico o para, digamos, procesar y analizar de manera adecuada, pues, la información, la vasta información a la que pues ya mencionábamos el día de hoy tienen acceso y se emplee de manera correcta para resolver problemas, ¿no? Y todo esto va en función de cómo se desarrollan habilidades de pensamiento crítico. Entre ellas, pues las podemos ver en el gráfico de la derecha, ¿no? Pues la libertad intelectual, la perspectiva, la ética personal, cómo se resuelven problemas, cómo se toman decisiones, eh, etcétera. Y finalmente, también tenemos la creatividad, ¿no? Cómo el cambio tecnológico puede estimular y fomentar la creatividad en los estudiantes, ya sea para expresarse en tareas, en nuevos proyectos o en evaluaciones finales, ¿no? Y esto pues se puede desarrollar a partir de cuatro pasos centrales, ¿no? Definir objetivos formales para el reto creativo. Número 2, establecer límites y reglas y alcances de la actividad. Número 3, promover la activación previa de los estudiantes con una dinámica creativa. Y finalmente, definir con detalle el reto de la actividad creativa. Y bueno, adicional a la creatividad, podemos también ver la métrica de la equidad, es decir, cómo el cambio tecnológico puede promover y ayudar a eh, pues que se superen esas brechas de desigualdad e inequidad en educación. Por ejemplo, cómo se tiene a partir del acceso a la tecnología, pues se puede obtener una ventaja respecto a los que no tienen acceso a esos recursos tecnológicos. Ahora bien, después de revisar esta serie de métricas y criterios relevantes para la evaluación, pues es importante señalar que no existe una sola métrica, un solo criterio o un solo enfoque o enfoque para evaluar el impacto del cambio tecnológico en la educación. Es decir, el enfoque más apropiado pues dependerá de los objetivos específicos de la evaluación, de las características y objetivos de la institución educativa. Pero bueno, pueden emplearse una combinación de métricas y criterios y que permiten dar una imagen pues mucho más completa y amplia de cómo impacta la tecnología en la educación. Y bueno, les recomiendo, en la bibliografía podrán consultar este texto, que es un muy buen ejemplo de Correa y Paredes, sobre el cambio tecnológico, el uso de plataformas de e-learning y la transformación de la enseñanza específicamente en universidades españolas. Y esto desde la perspectiva de los docentes, ¿no? Entonces, es un texto que les recomiendo porque da un ejemplo de cómo se puede evaluar de manera, pues, digamos, eficiente, ¿no? El impacto de la tecnología en la educación. Y bueno, para cerrar, vamos a revisar alguna serie de casos que ilustran la evaluación del impacto del cambio tecnológico en la educación. Y un primer ejemplo lo podemos observar en este texto, ¿no? El uso de las TIC en la formación de estudiantes en instituciones de educación superior. En este texto podemos observar pues una valoración que se hace en una serie de universidades mexicanas en 2011 y en la cual se evalúa el impacto de las TIC específicamente en actividades de enseñanza y de aprendizaje. Y bueno, es un texto muy recomendable que nos da un panorama amplio. Y los resultados de este estudio pues reflejaron que las tecnologías de la información y la comunicación pues tienen un impacto preponderantemente positivo en el aprendizaje de los estudiantes, específicamente en su aplicación en los ámbitos o en las asignaturas relativas a matemáticas, ciencias y tecnologías. Sin embargo, también se identificaron algunas, digamos, limitaciones u obstáculos, ya que existe invariablemente pues la necesidad de promover la capacitación específicamente en los docentes sobre cómo utilizar esas tecnologías de la información y la comunicación de manera mucho más efectiva en el aula. De lo contrario, puede convertirse en un serio obstáculo. Un segundo ejemplo de evaluación en una institución educativa o en varias, digámoslo así,
pues está en este texto, ¿no? El impacto de las TIC en la educación, más allá de las promesas, un texto de Momino y de Cigales como coordinadores de obra. En 2013 hacen esta evaluación de las TIC en la educación. Y digamos, el resultado, pues muestran que las TIC tienen un efecto positivo en el aprendizaje de los estudiantes en matemáticas, ciencias y tecnologías, y que coincide mucho con el texto anterior. Y también, bueno, coincide que el empleo de las TIC no necesariamente se emplean de manera efectiva y que es vital la capacitación de los docentes para que esto sea, pues, significativo. Ahora bien, las TIC en la educación es un texto que se centra en un análisis de los beneficios y desafíos en 2015 y que evalúa aquellos beneficios, desafíos específicos en diversos ámbitos de una institución educativa. Los resultados de este estudio muestran que pues, hay muchos beneficios, como mejorar el aprendizaje de los estudiantes, aumentar la motivación, mejorar la eficiencia, pero por el otro lado, se observa que normalmente en las instituciones educativas pues predomina la limitación financiera para costear procesos de cambio tecnológico en materia de TICs, también para capacitar a los docentes y también pues las limitaciones que generan un tipo de desigualdad e inequidad al, pues, en parte al identificar al estudiantado que no tiene acceso a esas tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, los resultados y las lecciones aprendidas de estos casos, pues de manera muy general, podemos señalar que pues las TIC tienen un impacto positivo en el aprendizaje de los estudiantes, principalmente en áreas de conocimiento de ciencias duras, matemáticas, ciencias, tecnologías, y también pues esto permite que los estudiantes aprendan de manera mucho más efectiva, eleve su motivación y pues también la manera en que la cual interactúan. Por ejemplo, del lado derecho podemos observar cuáles son esas ventajas pedagógicas de las TIC. Utilizan múltiples medios para presentar la información, hacen del alumno un actor activo respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. También pues, se centran en los intereses del alumno, que hablábamos puntualmente de la personalización del aprendizaje. También fomentan el estilo de aprendizaje más libre y autónomo, delegándole un poco más de responsabilidad al propio estudiante. Estimulan y ofrecen condiciones para el aprendizaje exploratorio, también condiciones para el aprendizaje colaborativo, estimulan el pensamiento crítico y permiten que el maestro privilegie su rol como simple facilitador del aprendizaje, ¿no? Entonces, todas estas son parte de las ventajas tecnológicas de incorporar las TIC al currículo. También podemos señalar que las TIC pueden ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades de pensamiento crítico, de creatividad y de innovación. También permite que pues, haya una mayor conectividad con estudiantes o con el mundo académico que los rodea, incluyendo docentes o especialistas. Sin embargo, pues invariablemente hay una serie de TICs, de desafíos que derivan de la implementación de los TICs, como ya mencionamos, los costos de adquisición o de actualización o mantenimiento, la falta de capacitación docente y la falta de acceso por parte de cierto sector del estudiantado, ¿no? Es importante tener en cuenta que el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación, pues invariablemente cambia dependiendo del contexto, ¿no? Ya mencionábamos un ejemplo, ¿no? No es lo mismo estas tecnologías aplicadas a un entorno urbano a un entorno rural. Sin embargo, estudios realizados hasta el momento, por ejemplo, este texto de la Generalitat Valenciana de buenas prácticas de las TIC, pues muestran que estas tecnologías tienen efectos positivos en el aprendizaje de los estudiantes y que es importante utilizarlas de manera efectiva en el aula. Por ejemplo, algunas de las lecciones aprendidas que enfatiza este texto, pues señala que los docentes deben de estar capacitados para el uso de estas tecnologías, que las escuelas deben de proporcionar acceso a las TIC a todos los estudiantes.
También las instituciones educativas deben desarrollar políticas y procedimientos que promuevan el uso responsable, efectivo y ético de las TICs en el aula e incluso fuera de ellas. Y bueno, que las instituciones educativas evalúan el impacto de las TIC de manera frecuente y permanente, ¿no? De esta manera puede generar controles para actualizar esas políticas y procedimientos. Entonces, el uso efectivo de las TIC puede invariablemente impactar en el aprendizaje de los estudiantes. También les permite desarrollar habilidades de pensamiento crítico, creatividad e innovación y también ampliar los alcances de sus proyectos académicos y sus tareas. Y bueno, finalmente, a manera de conclusión, me gustaría señalar que la tecnología, como hemos visto a lo largo de estas 4 sesiones de esta asignatura, pues es una herramienta muy poderosa. Permite mejorar, elevar la calidad educativa a partir de facilitar acceso a recursos de información, fomenta la interacción con fines educativos, personaliza el aprendizaje y permite un seguimiento preciso respecto al progreso de cada alumno. Sin embargo, pues hay desafíos significativos como la capacitación, el uso efectivo de tecnologías y asegurar la igualdad en el acceso. La segunda conclusión, a partir de los casos presentados, pues nos permiten observar que la evaluación del proceso de cambio tecnológico y sus impactos debe de ir en función de variables cuantitativas y cualitativas y bajo una lógica holística. Y debe de considerar, por ejemplo, el rendimiento académico, la satisfacción de los estudiantes y docentes, así como el efecto que estos cambios tienen en la motivación y el compromiso del alumno con su aprendizaje. Solo a través de una evaluación rigurosa, continua, permanente y metódica, pues será posible que una institución educativa identifique cuáles son las prácticas más efectivas y pues las pueda adoptar a su contexto para satisfacer ciertas necesidades educativas. Y la tercera conclusión a la que arribamos es que la tecnología en la educación, pues, es una herramienta, no es un fin en sí mismo. Es decir, debe de concebirse a la herramienta como un elemento más del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Un insumo. Porque el problema es que cuando lo centramos como un fin, pues queda de lado todo el proceso pedagógico, elementos centrales del currículo, todo por adaptarse a lo que exige la tecnología y al proceso de cambio de la tecnología. Entonces, la integración de estos recursos tecnológicos pues siempre debe de apuntar a una mejora en las experiencias de aprendizaje de los estudiantes y siempre alineándose con objetivos pedagógicos. Es decir, los educadores, los responsables de políticas, los administradores y los docentes y directivos deben de pues estar en plena comunicación y colaboración para maximizar su potencial. Es decir, siempre privilegiar el enfoque de desarrollo integral de los alumnos y que, bueno, en el contexto que vivimos actualmente de un intenso desarrollo tecnológico, pues que se promuevan habilidades clave en los alumnos, como es el pensamiento crítico, la creatividad y la colaboración. Entonces, de esta manera llegamos a la conclusión de la asignatura de Política y Gestión del Cambio Tecnológico en el contexto de la maestría en educación. Yo soy el doctor Carlos Alberto Barrera Franco y ha sido un gusto acompañarlo a lo largo de estas sesiones en las cuales pues nos hemos introducido a los conceptos y a las teorías respecto al cambio tecnológico y cómo es que tiene una serie de efectos en el campo de la educación. También vimos aquellos elementos del marco político y regulador del cambio tecnológico en la educación, tanto a nivel nacional como internacional. También en la sesión anterior vimos pues cómo se constituye este proceso de gestión del cambio tecnológico en las instituciones educativas y bueno, eso dio pie a la sesión del día de hoy. ¿Cómo evaluar el impacto del cambio tecnológico en la educación? Por mi parte es todo y no me queda más que desearles éxito en lo que resta de sus estudios de maestría.
Agradezco mucho su atención y espero coincidir pronto con ustedes. Hasta pronto.